La importancia del dólar para el crecimiento del país. Ahora con la visión o bajo la visión del economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal y editorialista de la revista Vistazo. Brevemente, algunos aspectos importantes de su hoja de vida. Alberto Acosta Burneo es máster en Economía, becario Fulbright, graduado en la Universidad de Nueva York y MBA con amplia experiencia en investigación económica, banca y negocios. Editor de la publicación económico-política Análisis Semanal y su versión gemela en inglés Weekly Analysis. Consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas en las actividades empresariales, potenciación de emprendimientos, estudios de mercado y asesorías económicas. Conferencista sobre escenarios macroeconómicos del Ecuador y docente de pregrado y posgrado en varias universidades del país. Editorialista y miembro del Consejo Editorial de Revista Vistazo. Participa regularmente en programas de análisis económicos en medios de comunicación. Dejo en el uso de la palabra al economista Alberto Acosta Burneo en el tema la importancia del dólar para el crecimiento del país. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo les voy a hablar en este momento sobre una explicación de lo que hemos vivido durante estos años y algunas enseñanzas y sobre todo los desafíos que tenemos que adoptar para poder salir de la complicada situación que nos encontramos en este momento. Yo voy a empezar trayéndoles una cita textual que les voy a leer, que nos va a explicar mucho de qué es lo que estamos viviendo. Yo creo que va a ser muy ilustrativa. Les leo. Dice, hace 10 años el Ecuador adaptó su economía a un ingreso petrolero en rápida expansión. A medida que fue perdiendo vigor esa fuente de ingresos, se la sustituyó por deuda externa. Durante 4 gobiernos, el Ecuador intentó sostener un rápido ritmo de crecimiento económico en base a esos dos estímulos. Era evidente que esta trayectoria no era autosustentada y que tenía que llegar a su fin. Sin embargo, poco se hizo por modificar el modelo de crecimiento económico. Aquí tal vez los más perceptivos dirán, durante 4 gobiernos, ¿de qué me está hablando? Solamente ha habido uno. Pero realmente esta cita no fue escrita en estos meses. Fue escrita hace 33 años en Análisis Semanal y se refería al periodo del fin de la crisis, del fin de la bonanza de los años 70 y la crisis del año 82-83. Si ustedes pueden ver, la cita calza perfectamente, con excepción de los 4 gobiernos, en este caso debimos haber dicho en un solo gobierno, pero calza hasta en el término de la década. Entonces vemos que en esa época, luego de haber vivido la gran bonanza petrolera de los años 70, el gobierno adoptó medidas de ajuste o de corrección económica. En esa época, las medidas fueron la devaluación del sucre, flexibilización de las tasas de interés, incremento del precio de la gasolina, eliminación del subsidio al trigo, un paquete impositivo para aliviar el enorme déficit fiscal y la restricción a las importaciones. Se insistió en esa época también, a pesar de la crisis, se insistió en la sustitución de importaciones y en la protección a la industria nacional. El resto ya es conocido. Tuvimos 2 décadas de ajuste que todos recordamos, en las que los más afectados terminamos siendo siempre los ciudadanos. Mayor desempleo, pérdida de poder adquisitivo. Lamentablemente se repite la historia, con ciertas variantes, pero se repite la historia. En 2007, Ecuador entró en una nueva etapa expansiva. En una década, el país recibió 84.000 millones de ingresos petroleros, 4 veces más que el promedio recibido hasta 2006. Esta abundancia de recursos permitió que el Estado incremente su nivel de gasto y de inversión de una manera astronómica. Se quintuplicó el gasto público, tanto corriente como de inversión. Todo parecía que iba sobre ruedas, de maravilla. Revivieron todos los planes de sustitución de importaciones y de industrialización, los mismos que se habían abandonado en los años 80. La política comercial fue muy activa, buscando garantizar mercados cautivos, que al Ecuador no entre en el producto importado,
y proteger esos mercados para los productores nacionales. La creencia era de que esa era la vía para poder desarrollar industrias y desarrollar productores locales, que lo que necesitaban era protección. Todavía con un precio del petróleo de $100 por barril, se inició una etapa de agresivo endeudamiento. Había mucho que invertir. Las necesidades son gigantescas. ¿Cómo no invertir con tantas necesidades insatisfechas? Finalmente, en 2015, se desploma el precio del petróleo e impulsa al gobierno a adoptar una estrategia de fuerte endeudamiento, igual que en el 82-83. No, el gobierno se resiste a abandonar esta estrategia de fuerte gasto público y fuerte inversión, y lo que busca es endeudarse para seguir con su estrategia. El gobierno de Lenín Moreno estima que va a necesitar financiamiento por 32.000 millones de dólares para los próximos 4 años. Ahí nos dice claramente cuál es la estrategia: seguir endeudándonos para evitar el cambiar de modelo. Nuevamente nos encontramos frente a una situación insostenible, igual que fue en el 82 y en el 83. Una situación insostenible, pero que el gobierno de la época no quería reaccionar, no quería abandonar el modelo anterior. Los esfuerzos por mantener el gasto público vía endeudamiento no solucionan el problema, sino que solo lo posponen. Y por ese motivo tenemos que la actividad económica y el empleo están deprimidos. Y yo quiero explicarles qué es lo que salió mal. Y aquí es importante que entendamos el origen de esta crisis y también el origen de la crisis del 82 y 83, que como digo tienen sus variantes, sus especificidades, pero muchas cosas son muy similares. Todo empieza con un boom crediticio, que generalmente es impulsado por el gobierno vía reducción de tasas de interés y un gran influjo de recursos. Inyectar liquidez a la economía abundantemente, que la plata sea muy barata en la economía. Entonces, tanto en los 70s como 80s vivimos esta abundancia de recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el boom? Sube aceleradamente la liquidez, el gobierno induce esta reducción de tasas, sube también significativamente la inversión, tanto pública como privada, hay mucha construcción, hay una ebullición, como ya la vivimos durante buena parte de la década anterior. Suben los precios internos, como hay que hacer más inversiones, cada vez más gente quiere construir algo, tanto en sector privado como público. Hay una pelea, más que una pelea, están compitiendo por los recursos que siempre son limitados, entonces hay que competir por la disponibilidad de servicios, por la disponibilidad de materias primas, y entonces eso presiona al alza a los precios de los bienes. Sin embargo, llega un momento en el que no todos esos proyectos de inversión resultan rentables, y en el caso ecuatoriano tenemos siempre una variable que es un choque externo que viene por parte del lado de los ingresos petroleros. Cae el precio del petróleo y todo el castillo de naipes se desarma. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno trata de sostener el boom inyectando liquidez, haciendo todo el esfuerzo para seguir metiendo liquidez a la economía, pero le es imposible porque desapareció esa fuente que tenía, que era los ingresos petroleros. Entonces la liquidez en la economía comienza a fallar, se dejan inutilizados recursos de las nuevas inversiones. Muchas de esas inversiones prueban que son malas decisiones de inversión, quedan inconclusas. Que hablar, por el reducido tiempo no les voy a mencionar, hablar de una refinería del Pacífico, hablar de una generación hidroeléctrica que tenemos más capacidad de generación de la que podremos necesitar por muchos años. Entonces vemos que hemos tenido un uso, y esto de aquí sucede no solamente a nivel público, también a nivel privado. Hay inversiones que se hacen pensando en esta economía creciente, pero vemos que prueban no haber sido tan buenas decisiones de inversión. Y entonces viene la etapa de ajuste o de corrección económica, si quieren llamarlo, porque la palabra ajuste ha sido muy manoseada en los últimos años por el populismo, y se ha querido asignar el ajuste a una voluntad política, aficionados al ajuste, adictos al ajuste, cuando en realidad la situación es muy distante a esa. Lo que sucede en la realidad es que la economía tiene un proceso de corrección, una corrección que se produce automáticamente si le permitimos que se corrija, o que requiere también, y muchas veces en el caso de una economía tan regulada como la del Ecuador, requiere de intervención del Estado para que se produzca esa corrección. Y entonces la corrección implica que los precios tienen que volver a bajar, tiene que volver a ser rentable utilizar los recursos que quedaron inutilizados
durante la crisis, y solamente en ese momento la economía vuelve a crecer de manera sostenible. Cuando se produce esa corrección económica, cuando vuelve a ser rentable utilizar todas esas inversiones que quedaron inutilizadas en el momento de este shock externo, en el caso ecuatoriano. Vemos entonces que en este escenario la dolarización ha sido una tabla salvavidas para los ciudadanos. La crisis tanto del 83 implicó una caída del Producto Interno Bruto de 2,8% y la crisis de 2016 en 2,2%. En ambas crisis hubo contracción de la actividad económica. Aquí les traigo una gráfica, si le podemos cambiar. Aquí podemos ver las distintas crisis que hemos vivido en los últimos años. Tenemos la crisis del 83, la crisis del 87, 99 y la más reciente, la crisis del 2016. En todas, la economía ecuatoriana se contrajo. Pero la gran diferencia es que la dolarización permitió que esa crisis no afecte tan fuertemente a los ciudadanos como sucedía en el pasado. En las crisis anteriores, la manera de la corrección de la económica se producía vía devaluaciones. La moneda perdía valor y de esa manera se reducían todos los precios internos y eventualmente con precios más bajos la economía volvía a crecer, pero quien pagaba el costo de ese ajuste éramos los ciudadanos, que el dinero nos alcanzaba para mucho menos. Con dolarización tenemos esa tabla salvavidas que ya permite que ese costo no se transfiera automáticamente a los ciudadanos. Lo que tenemos que estar claros es que, y aquí el mensaje positivo, es que podemos acelerar, y el objetivo de la política pública en este momento debe ser volver a acelerar el crecimiento económico. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en la manera de hacerlo. Entonces, no tenemos que contentarnos con el crecimiento que estima el gobierno para los próximos 4 años, en los que nos dice que llegaremos en el mejor de los momentos, de aquí a 4 años, a un crecimiento de 2,5%. Un crecimiento mediocre para una economía en donde la población crece en alrededor de 1,5% al año. Entonces, significa que prácticamente va a ser un crecimiento absolutamente marginal. En este escenario, tenemos que impulsar que la economía vuelva a crecer aceleradamente, pero para eso el primer paso es permitir que se dé esa corrección económica. Y para eso no hay que impedir la corrección económica tratando de inflar nuevamente la economía vía endeudamiento y vía gasto público. Estemos claros que el endeudamiento y el gasto público, en la visión del gobierno, piensa que la economía es como un globo y que hay que seguirle inflando con liquidez para que la economía salga adelante. Pero estemos claros que ese fue el origen de la crisis, precisamente de la crisis del 2016, de la crisis del 82. El origen estuvo dado por esa inyección fuerte de liquidez que hizo el gobierno, ese boom crediticio, que en un momento determinado, por distintas razones, el gobierno no puede seguir inyectando liquidez y cuando es incapaz de inyectar liquidez, la economía colapsa. Entonces, tratar de solucionar el problema que se generó por esta inyección insostenible de liquidez del gobierno, inyectando nuevamente liquidez desde el gobierno, en realidad lo que hace es sembrar las semillas de una nueva crisis, de un nuevo desequilibrio futuro. Y entonces, por eso es que la solución no viene de la mano de seguir endeudándonos y que el gobierno siga endeudándose y siga inyectando más plata a la economía. Por más que eso genere actividad económica, genera ventas, pero no permite o no está produciendo esa corrección económica que se necesita. Y entonces, ¿de dónde debe venir esta corrección económica? La base de la corrección económica tiene que estar en el ajuste en los precios. Lograr ese ajuste en los precios, que la producción vuelva a ser rentable. ¿Y cómo se logra que la producción sea rentable? Solamente aquí hay 2 palabras y esa debe ser la base de cualquier política económica: productividad y competitividad. Esa es la única manera de lograr una corrección económica que sea sostenible en el tiempo y que finalmente derive en crecimiento económico sostenible. No en un nuevo boom corto o largo de una década o menos de una década que siempre termina en colapso. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que buscar fundamentos sostenibles de crecimiento y estos solamente provienen de la productividad y la competitividad.
algunas ideas de cómo impulsar productividad y competitividad. Hay muchísimas, aquí por tiempo voy a hablar de unas pocas, que me parece que son relevantes. El primero es darnos cuenta que el sector externo es nuestra fortaleza. Contrario a lo que nos quieren decir y nos repiten todo el tiempo, y nos dice el gobierno que la debilidad del Ecuador por ser dolarizados del sector externo, es todo lo contrario. El sector externo es el que nos va a permitir producir esta corrección económica, reducir los precios. ¿Cómo lograrlo? Levantando y eliminando la sustitución de importaciones, permitiendo que ingresen productos más baratos al país, que no puede ser que la producción en el Ecuador es una suma de ineficiencias. Acumulamos ineficiencias desde la primera insumo que utilizamos, que ya viene con recargos, aranceles, impuestos. Como hay un mercado muy pequeño, con costos demasiado grandes de transporte, márgenes muy elevados de los comercializadores, y eso se va sumando en toda la cadena productiva hasta que llegamos a un producto final que acumula una gran cantidad de ineficiencias. Eso hay que eliminarlo vía competencia, vía reducción de los precios en el mercado interno. Es necesario desmontar el intervencionismo estatal que nos ha plagado de requisitos, permisos, trámites. No digo que los permisos deban dejar de existir, que los requisitos deban dejar de existir. Tienen que existir, se necesita control evidentemente, pero los permisos deben estar hechos para que sean fáciles de cumplir, que el costo de cumplir sea mucho más bajo. Hay algunas cifras, por ejemplo, el tiempo que toma en el Ecuador estar al día con el SRI, si mal no recuerdo, según el Banco Mundial, es 640 horas al año estar al día con el SRI, mientras en Colombia y en Perú son 240 horas al año. Entonces ahí podemos ver la diferencia de costos, podemos ver cómo somos más costosos en el Ecuador, solo hablando de estar al día con el SRI. Podemos sumarle la notificación sanitaria, que es un lujo de solamente grandes productores. Los pequeños productores no pueden acceder ni siquiera a una notificación sanitaria. Los requisitos, los permisos, los trámites, hasta la aberración que es el firmar un acuerdo de inversión. ¿Por qué un inversionista tiene que firmar un acuerdo de inversión con el Estado? ¿Qué tiene el Estado que ver con esa inversión que es una decisión individual y que está arriesgando finalmente ese inversionista sus propios capitales? Eso es parte de ese intervencionismo al que nos hemos acostumbrado y que lo vemos como algo normal, pero realmente es lo que suma todos estos costos e ineficiencias a nuestra economía. En materia tributaria, se necesita analizar la carga tributaria que tiene el sector productivo en comparación a nuestros competidores. ¿Cómo saber si tenemos demasiados o muy pocos impuestos? Es en relación a otros productores que son nuestra competencia, que están en la misma línea de negocio que nosotros y que tienen menores cargas tributarias. Si es que existen esos, tenemos que preocuparnos, porque significa que estamos en condiciones de desventaja para competir. Por otro lado, es necesario transferir a los emprendedores los beneficios de las inversiones que se han realizado en hidroelectricidad. Tenemos que las tarifas durante los últimos años, entre 2007 y 2016, primero, el costo de la energía se redujo en 24%, pero el precio que se le facturó al sector industrial se incrementó en 27%. Entonces, ¿de qué nos sirve toda esta inversión que se ha hecho, enorme inversión en hidroeléctricas, si la energía es ahora más cara que lo que era antes de tener esas hidroeléctricas? Ustedes me dirán, bueno, ahora se garantiza que no haya cortes. Está muy bien, es real. Pero más allá de eso, vemos que no se ha transferido un beneficio, sino un perjuicio para el sector productivo, porque ahora la energía es más cara de lo que era antes de que tengamos las hidroeléctricas. Entonces, ahí también hay otro campo para transferir esos beneficios al sector productivo. En relación al mercado laboral, es necesario facilitar el ajuste entre la demanda y la oferta. Mientras más rígidos seamos, más difícil es que la economía crezca y que la actividad y que el empleo crezcan. Tenemos que estar claros que los salarios no se pueden fijar vía decreto y que los salarios solamente crecen cuando crece la inversión en capital, cuando crece la inversión en maquinaria, cuando crece la inversión en equipos. Cuando aumenta la acumulación de capital, es decir, cuando los empresarios invierten más, ese momento aumenta el rendimiento de cada trabajador, porque un mismo trabajador que antes producía 20 unidades, con una máquina más eficiente, puede producir 30 unidades probablemente. Entonces, de ese momento pueden subir los salarios. Entonces, para lograr
un incremento de salarios, lo que tenemos que impulsar es una acumulación de capital en manos de los emprendedores, en manos de los empresarios, para que pueda haber mayor rendimiento en el trabajo y si eso se beneficie, se refleje en mejores salarios. Tenemos también que trabajar agresivamente en la firma de acuerdos comerciales que reduzcan los costos de los productos ecuatorianos para acceder a los principales mercados en el mundo. No es posible que nuestros productos tengan castigos para ingresar a un mercado tan importante como el norteamericano, los productos que no están amparados en el SGP, cuando los mismos productos que envía Colombia o Perú entran sin esos recargos. Entonces, ahí también vemos un problema de competitividad, que nuestro producto, aparte de que producirlo fue más costoso, además tuvo castigos para ingresar a los principales mercados. Entonces, estemos claros, y como conclusión les quiero dejar, estemos claros que primero el débil crecimiento que tenemos en este momento ha sido el resultado de la política del tarjeteo, del gobierno seguir endeudándose para obviar el modelo económico, igual que la cita que les leí al inicio de 1982. Y que esa política de tratar de seguir impulsando e inflando la economía desde lo público es una política insostenible. Es una política que probablemente nos dé algo de crecimiento en el corto plazo, un crecimiento débil, pero que no va a tener un sustento económico sostenible ni fuerte. Entonces, no es el momento de insistir en políticas, en una salida de mayor expansión vía más gasto público. La única salida es impulsar y permitir que se dé la corrección económica y lograr que el nuevo ciclo económico se base en incrementos de productividad y competitividad. Muchas gracias.